Hola, buenas noches. Bueno, empezamos con la clase de hoy. En esta clase vamos a ver un tema muy importante de las importaciones y exportaciones, que básicamente es las destinaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué finalidad le vamos a indicar a la aduana que va a tener la mercadería que importamos o exportamos? Es un dato fundamental, digamos, porque a través de esta información es que va a desencadenar un montón de otros aspectos, como sea pago o no de derechos, de tasas estadísticas, la parte impositiva, si corren tiempos o no, si corren multas o no. Entonces, bueno, también previo si hay que presentar trámites especiales para ese régimen. Entonces, es muy importante y trae aparejado una parte operativa particular. Entonces, eh, para esto, ¿no? Para darle, digamos, para informarle a la aduana la finalidad que va a tener la mercadería, vamos a tener, digamos, categorizaciones de las que se llaman destinaciones, ¿no? Ese es su nombre, pero tienen nombre, tienen unas características, entonces hay una estructura, ¿sí? Desde el punto de vista, obviamente, aduanero, que vamos a tener que cumplir, ¿sí? Para poder brindar esta información a aduana. Así que bueno, voy a compartir. Bien. Bueno, en general, ¿no? ¿Qué son las destinaciones? Como les dije, es los destinos, la finalidad, pero desde el punto de vista aduanero, ¿sí? Que se le puede dar a una mercadería. ¿Qué significa esto? Bueno, la finalidad es el uso, ¿sí? Y esto que trae aparejado, que decía recién, es la legislación, ¿sí? O normas que van a tener que cumplir para este tipo de finalidad e ingreso. Es así que el titular, perdón, de la mercadería, a través de, obviamente, su representante, que es el despachante de aduana, expresa su voluntad de, mediante una destinación, es lo que hará con la mercadería, ¿sí? Esta declaración se rige bajo un principio que es el de declaración previa comprometida, donde en el sistema informático, el SIM, que es el que utilizan los despachantes de aduana, escriben, que eso ya lo habíamos visto antes, toda la información respectiva a la mercadería, ¿no? Y la aduana, con esta declaración previa comprometida y el principio de confianza, que habíamos visto antes también, que tiene con los importadores y exportadores, es que le permite al importador declarar las mercaderías, declarar esta destinación, sin verificarlo anteriormente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver y empezar a ver los aspectos ya técnicos de lo que es darle una destinación, darle una finalidad a la mercadería. Voy a dejar de decir finalidad, ahora es para que lo entiendan, que son sinónimos, pero la palabra que tenemos que usar es destinación, ¿sí? Es una palabra específica aduaneramente. Entonces, vamos a los aspectos técnicos de las destinaciones. Primero, en forma genérica, ¿sí? Entonces, desde, ¿sí?, que se produce la descarga de la mercadería hasta que se solicita esta destinación, hay un estado legal de la mercadería que es depósito provisorio de importación, ¿sí?
donde se puede llevar a un depósito fiscal que no significa la liberalización de la mercadería. ¿Por qué? Porque el depósito fiscal, como vimos en las zonas aduaneras y todo, es un lugar físico en una zona primaria. La zona primaria no está, digamos, liberada la mercadería. O también puede ir a un lugar intermedio, que es una terminal logística, para el resguardo de las mismas hasta que se dé la destinación. Ahora, importante son los plazos. Siempre en comercio exterior, los plazos juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ellos dependen generalmente un reglamento, ¿no?, de multas que, si no se cumple, obviamente las van a tener que aplicar. ¿Por qué? Porque, digamos que son plazos establecidos dentro de los que uno se tiene que manejar, a veces hay posibilidad de prórrogas, pero digamos que es el reglamento, entonces uno ya sabe cuál es el reglamento, ya sabiendo, digamos, cuál es el reglamento, tiene que actuar en consecuencia. La verdad que los plazos son bastante coherentes, ¿sí? Y hay ciertas decisiones que obviamente se deberían tomar mucho antes que cuando ya arriba de la mercadería. Hay excepciones, sí, todo el tiempo, porque pueden pasar un montón de cosas, de situaciones, que hacen que justamente al final de la operativa, eh, cuando llega la mercadería y descarga, ahí no haya un panorama claro de qué destinación se le puede dar. ¿Por qué? Porque me falta alguna documentación para hacer esa destinación que yo quería, entonces tengo que ir por otra, por los tiempos. Entonces, pueden pasar situaciones. Pero en regla general, la destinación es algo que se sabe, ¿sí?, por el tipo de mercadería, por el tipo de industria en la que estoy trabajando. Entonces, bueno, es algo que la mayoría se sabe con anticipación. Y no necesitamos utilizar todos estos plazos, pero están obviamente porque hay situaciones en que son necesarios. Y aparte, para evitar todo esto de la especulación, ¿sí? Y bueno, hablando de plazos, el plazo máximo para dar destinación es de 15 días hábiles, no son 15 días corridos, son 15 días hábiles, contados a partir del arribo del medio de transporte, ¿sí? Ya tenemos el primer plazo general. Ahora, si superamos este plazo y no dimos destinación, se va a aplicar una multa automática sobre la mercadería del 1%, ¿sí?, que se calcula sobre el valor de las mercaderías. Como es importado, es la base CIF, más menos ajustes, ¿sí?, y se aplica por única vez y por destinación. Ahora, este plazo para dar destinación en este caso es improrrogable, ¿sí? Y se denominará mercadería en rezago a aquellas que no se le dio destinación al vencimiento de este plazo de 15 días hábiles. Obviamente, trae aparejada consecuencias. O sea, sí, no se va a volver la mercadería afuera, o sea, ya está en rezago, ya entró en ese estado, y cosas que pueden pasar por tener una mercadería en rezago son, obviamente, la multa, el tema de los costos, porque tenemos costos en estadía, tenemos traslados, tenemos giros en el exterior relacionados a esa mercadería, entre un montón de otras cosas particulares de cada operación que pueden encarecer los costos, hacer más dificultosa la operativa una vez que ya llegó. Entonces, digamos que no es la situación ideal tener una mercadería claramente en rezago. Ahora, pasos para destinar, fácil. Lo primero que se declara, es la posición arancelaria. Volvemos para atrás con la clase de clasificación y vimos la importancia de saber la posición arancelaria de una mercadería y lo que eso implica. Acá vemos que es
un elemento fundamental para dar destinación. ¿Sí? Ahora, siguiente paso, el sistema lo que me pregunta es, siempre va a querer más información, realmente. Entonces, si bien para empezar el proceso nos pidió cierta información que fuimos cargando, ahora agrega todo el tema de sufijo de valor y estadística. Por ejemplo, esta mercadería, ¿qué marca tiene? ¿Viene por kilo? ¿Viene por litros? ¿Cuál es el envase por el que viene? Son preguntas que el sistema te puede preguntar, vale la redundancia, dependiendo obviamente de la posición arancelaria que yo ya dije anteriormente. Ahora, también se puede, luego de esto, indicar si hay alguna ventaja que se puede aplicar, por ejemplo, un certificado de origen. Ahí ya el sistema me va a tomar que, aplicando un certificado de origen, validándolo con el número de documento que yo tengo, no se me va a cobrar el derecho de importación y la tasa de estadística, que eso ya está especificado luego en el despacho, que es lo que sale de la destinación, que ya lo vimos en documentos de importación. Al momento de destinar, obviamente tiene que estar toda la documentación que fuimos juntando, tanto la de carácter general como la de particular, ¿sí? Porque, como dijimos recién, cada destinación tiene su particularidad y también el tipo de mercadería, el tipo de operación. Nosotros vimos que además del carácter general, hay de particular dependiendo de las características de la mercadería, entre otras cosas. Entonces, tengo que preparar todo eso y tenerlo completo y prolijo para el momento de destinar. Como les dije, está muy clarito y muy estricto, muy cuadradito el tema de tengo 15 días hábiles para destinar. Y ese plazo no es prorrogable. Y ahí se había terminado la cuestión. La realidad es esa. Pero, si vamos al tema de querer ver, de extender los plazos, podemos ir por esta herramienta, la cual, obviamente, todo lo que sea fuera de la operativa normal, tengan en claro que va a acarrear costos, ¿sí? Hay siempre que evaluar operación por operación, ¿sí? Pros y contras de realizar cada proceso en una operativa. No les voy a dar ni les puedo dar todas las situaciones que pueden suceder, mal, bien, inconvenientes, porque son muchos, ¿sí? Pero este curso obviamente está para darles aspectos generales y herramientas cuando se dan distintas situaciones. Entonces, yo frente a la limitación tan estricta de que me digan que tengo 15 días hábiles para destinar y no se me hace prórroga. Bueno, ¿qué hago? Puedo usar el ignorando contenido, ¿sí? La realidad es que la finalidad del ignorando contenido es, yo como importador a través del despachante o ellos mismos que me dicen, che, mirá, no tengo la suficiente información sobre lo que va a venir por X motivo y necesito, una vez que la mercadería está acá, cuando le doy la destinación, para evitar cualquier error, para evitar cualquier problema sobre mi declaración, que como vimos es en confianza con aduana, pero también vimos que hay un sistema de verificación. Entonces, si se llega a dar el tema de la verificación física de la mercadería y de la documentación, bueno, ahí, digamos que salta todo, hablando mal y pronto, pero ahí se ve todo. Entonces, si yo no sé y no estoy seguro de lo que viene, ¿sí? Vemos que la finalidad pura de este régimen de ignorando contenido es esto, ¿no? Yo necesito ver qué hay adentro de la mercadería, necesito evaluarla para dar una declaración correcta. ¿Sí? Ese va a ser mi objetivo. Entonces,
se permite al importador, despachante, la apertura y realización de lo que es la mercadería, ¿no? Si viene el contenedor, etcétera, de los bultos que me corresponden a mí, a mi mercadería, para obtener esos datos. Entonces acá juegan otros plazos, ¿sí? Si bien lo anterior es el objetivo principal, ¿sí? Yo puedo tener toda esta información, pero por algún motivo, como le dije antes, X motivo, necesito más plazo para destinar, ¿sí? 15 días hábiles no me alcanzan por algún motivo. Entonces, ignorando contenido, ¿sí? Ignorando contenido, lo que nos da es otro tipo de plazos, ¿sí? Y me dice que debe solicitarse dentro de los 10 días hábiles contados a partir del arribo del medio de transporte. Luego de solicitarlo, tenemos 15 días hábiles adicionales para realizar la toma de contenido y realizar la destinación. ¿Qué significa esto? Si contamos el plazo de la destinación, solamente tenemos 15 días hábiles. Si contamos el plazo de ignorando contenido, tenemos 10 días hábiles desde el arribo, más 15 días hábiles para hacer la toma y destinar. Por ende, si sumamos, tenemos 25 días hábiles, ¿sí? Que bueno, por eso les digo, es una herramienta si queremos destinar, necesitamos más plazo, es una herramienta válida, con todos los costos que acarrea, obviamente. Pero bueno, como digo, situaciones particulares se evalúan costo-beneficio y acá hay una herramienta disponible para alargar los costos de la destinación sin incurrir en la multa. En principio, ¿por qué? Porque también aduana obviamente se va a cubrir de lo que pueda llegar a pasar, de esta especulación que estamos haciendo con los plazos. Entonces, establece multas por no tomar, por no realizar la toma de contenido dentro del plazo, ¿sí? Estos 15 días después de los 10 para hacer la toma de contenido, perdón, para pedir la toma de contenido, se aplica una multa del 1% sobre el valor que adona de la mercadería. Ahora, si tampoco destiné, si no hice la toma de contenido, pero tampoco hice la destinación, se agrega otro 1%. ¿Sí? O sea, si yo no hice la toma de contenido y destiné, tengo un 1%. Si yo hice la toma de contenido y no destiné a tiempo, tengo el 1%. Pero si no hice las dos, se suman las multas. O sea que tengo una multa del 2%. Así que bueno, hay que respetar los plazos. Si bien hay una extensión mediante esta herramienta, pero hay también multas previstas para actuar dentro de los plazos. Esto la realidad es que en la vida cotidiana no se utiliza porque es complicado con la operativa real, ¿sí? Pero lo vamos a ver porque existe, no es que no exista. ¿Qué es el directo a plaza? ¿Sí? Por el directo a plaza, la mercadería puede ser despachada directamente a plaza, es decir, al lugar del importador, sin previo sometimiento al régimen que vimos anteriormente, que es el depósito provisorio de importación, que es llevar la mercadería física a un depósito fiscal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto trae costos, ¿sí? Como siempre, a veces se quiere ahorrar costos. Esto es optativo, ¿sí? Pero a veces es obligatorio cuando, o sea, despachar a plaza directamente es obligatorio cuando la mercadería no se pueda dejar en un depósito fiscal por sus características, si es algo peligroso, si es algo perecedero, alguna característica de la mercadería que haga que no haya depósitos fiscales preparados para ese tipo de mercadería. Entonces, no lo puedo dejar en un depósito, voy a tener que despachar la plaza sí o sí. Para despachar a plaza, tengo que avisarlo dentro de los 5 y los 2 días antes de la llegada del medio de transporte, obviamente porque para que directamente se libere y vaya al destino. Como dije, principal ventaja es el ahorro de costos, ¿sí? Porque no va a haber almacenaje al no llevarlo a un depósito fiscal. Pero
es, a su vez, incompatible con los regímenes que implican llevar la mercadería de depósito fiscal, como por ejemplo el que acabamos de ver, que es ignorando contenido, ¿sí? Que nos obliga a ir a depósito fiscal. Entonces, son incompatibles, no puedo llevarlo directo a plaza, ¿sí? Porque si no, no puedo pasar por el depósito fiscal, así que como que no coinciden. Bueno, vamos a ver lo que es tipos de destinaciones, ¿sí? El código aduanero las separa en dos grandes grupos, lo que son las definitivas o las suspensivas o temporales, ¿sí? Dos grandes grupos. Las definitivas son directo común, que vimos, de despacho a plaza, directo de depósito de almacenamiento, que son la fiscal, pero ambas son importación a consumo, ¿sí? Y las suspensivas o temporarias pueden ser importación temporaria para transformación o sin transformación. Otra destinación puede ser tránsito de importación y otra depósito de almacenamiento. Como les dije, está muy establecido qué es, y ahora vamos a ver qué finalidad tiene cada una, porque son distintas según lo que queramos hacer con la mercadería. Primer grupo, que puede ser directo a plaza o si pasamos por un fiscal, es la definitiva para consumo. ¿Sí? Acá el ingreso al territorio aduanero se hace por un tiempo indeterminado y pueden permanecer hasta ser consumidas totalmente. Un ejemplo bien claro es que si yo importo alimentos, los alimentos van al supermercado y la gente los consume. Entonces, vinieron de forma definitiva, ¿sí? Se consumen acá. Vienen y quedan acá. En cuanto a aspecto tributario, ¿sí? Van a generar un hecho imponible. Eso significa que corresponde el pago de tributos y de impuestos, ¿sí? Excepto que haya alguna normativa, pero generan hecho imponible y se paga todo. Ahora, la circulación en el territorio aduanero es libre, como siempre, salvo norma en contrario por un caso particular. Comercialización está autorizada, siempre y cuando obviamente cumplan los requisitos para ello. Y en cuanto a prohibiciones, van a estar afectadas por las prohibiciones económicas y las no económicas. Acuérdense que las económicas son de aspecto monetario, dinero, y las no económicas vienen más allá por cupos, prohibiciones, algún documento o certificación que me pidan para entorpecer un poco el proceso, el procedimiento, que les habíamos visto también antes. Bien, con esa vimos el primer grupo simple, creo que es la mayoría de cosas se traen de esta forma, para consumir acá en el país y que no vuelvan afuera. Destinaciones suspensivas o temporales. Como es otro grupo, o sea, son dos grupos, imagínense, ya vimos el primero, con esas características, el segundo va a ser con otras características totalmente distintas y opuestas, digamos, en cierta forma, al anterior. El otro era definitiva para consumo, ya el nombre lo dice. Acá vamos a tener destinaciones suspensivas o temporales. Y vamos a ver por qué. Primera diferencia, el ingreso al territorio va a ser por tiempo y objetivo determinado, ¿sí? No va a ser indeterminado como el anterior. Y el plazo de permanencia en el país va a estar relacionado con ese objetivo. Aspecto tributario, ¿sí? Estas no generan hecho imponible, por lo tanto no van a abonar tributos. Pero, si yo ya en el régimen tengo digamos, una restricción a este régimen donde me establecen ya plazos, ¿sí? Objetivos, o sea, tengo que cumplir algo, aduana, siempre que haya que cumplir algo, ¿sí? No por su parte, sino por la del importador en general, existe el riesgo de que ese importador no lo cumpla. Y si encima, si
o sea, si yo le estoy otorgando a ese régimen un beneficio por cumplir, ¿sí? Imagínense si no lo cumple, yo le estoy dando un beneficio y no está cumpliendo. Entonces, aduana lo que hace es cubrirse la espalda, como quien diría. Y cuando son este tipo de operaciones, se establece una garantía, donde el importador coloca una cantidad de dinero, ¿sí? Que es equivalente a lo que tendría que pagar si la importación fuera para consumo del otro grupo, porque es uno de los riesgos, ¿sí? Entonces, ese equivalente la establece, ¿sí? Esa queda como plata retenida, para que entiendan más o menos, y cuando yo efectivamente cumplo con las condiciones de este régimen, ahí se me libera la garantía y en realidad no cobré o sea, no me pagaron, no pagué nada, ¿sí? No me cobraron nada. La circulación en el territorio obviamente ya sabemos que va a ser condicionada al objetivo determinado. No se permite la comercialización porque también estoy bajo una condición estricta, pero se puede hacer una transferencia puntual y bajo ciertas condiciones, pero no las vamos a ver, ¿sí? Así que quedémonos con lo general de que obviamente no se permite su comercialización. Y en cuanto a las previsiones, no se van a aplicar las previsiones económicas. Las no económicas, sí. Tenemos otra destinación aparte, que es el depósito de almacenamiento, o conocido como IDA 4. ¿Sí? Esto se utiliza para dejar la mercadería en un depósito fiscal por un periodo determinado hasta que se decide qué hacer con ella. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay plazos, como en todo, de permanencia, los cuales dependen del tipo de transporte. Si es marítima o fluvial, son 3 meses que se pueden dejar, y si es terrestre o aéreo, o sea, vino la mercadería por ese medio, es 1 mes. ¿Sí? Se puede hacer prórroga según los plazos indicados, por única vez y por un plazo máximo igual al original que se pidió tener la mercadería. No va a abonar tributos, ¿por qué? Porque todavía no hay un hecho imponible, porque no se importó a consumo, se deja en zona primaria en el depósito fiscal. No se garantiza tributos por el mismo motivo, no se liberó la mercadería, no es mía la mercadería, está en zona primaria, entonces no hay riesgo, ¿sí? No paga paga tasa de servicios, eso sí, por todos los movimientos que va a tener adentro del fiscal, y, como lo dijimos recién, no otorga libramiento a las mercaderías, porque queda en zona primaria. Bien, ahora vemos las temporales o temporarias una por una. En realidad son 2 grandes ramas también. La primera es la temporaria sin perfeccionamiento. Es bastante fácil y yo creo que lo van a entender todo con un ejemplo. Ustedes conocerán las famosas exhibiciones, ¿sí? De cualquier rama. Vamos a ir, por ejemplo, a la rama de los automóviles, de los autos. Hay en la rural una exposición de autos antiguos, donde autos de diferentes países vienen para acá, y que estaban en otros países. Entonces, yo sé que ese auto va a venir, se va a colocar en la rural, en su stand, ahí, y no se va a hacer nada más con el auto, va a volver en el mismo estado que ingresó. En ese caso va a aplicar esta destinación. ¿Por qué? Bueno, lo dice el título, sin perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, se trata de una importación de mercadería por un plazo determinado, con la obligación de reexportarla, o sea, volverla al exterior antes del vencimiento del plazo, ¿sí? Sin ninguna modificación, ¿sí? Tiene que estar en el mismo estado.
Esto también aplica para la exportación, si es al revés, se exporta algo y tiene que ingresar de nuevo en el mismo estado. Plazos. Para los bienes de capital, hasta 3 años. Ferias y exposiciones, para muestras comerciales, máquinas y aparatos para ensayos, envases y embalajes, aeronaves, embarcaciones deportivas, autos, instrumentos científicos o profesionales, son hasta 8 meses, y otros, que ahí está listado, hasta 1 año. Bueno, importación temporaria ahora con perfeccionamiento. Creo que la otra es bastante sencilla y quedó clara. Una mercadería que viene por un tiempo determinado, que tiene que salir en el mismo estado en el que entró. Simple. Pero acá tenemos con perfeccionamiento, entonces tiene que pasar algo acá, ¿sí? Esta es un poquito más compleja, pero ¿por qué? Porque tiene un objetivo particular, el cual es, a su vez, generar un beneficio para las exportaciones. ¿Por qué? Bueno, habíamos visto que las temporarias no generan hecho imponible. Y acá está el tema, ¿no? De cubrirse también la aduana, por si cumple o no, lo que sea. Entonces va más enfocado a este régimen, ¿sí? Esto va, por ejemplo, para exportadores que para hacer su producto final utilizan materia prima importada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este régimen? Como no genera hecho imponible, no vamos a pagar tributos, lo cual genera un gran beneficio monetario para las empresas, ¿sí? Que obviamente van a estar más motivadas, entre comillas, para exportar. Y esa exportación va a traer más divisas al país, ¿sí? Toda una cadena. ¿Qué pasa? Es un régimen complejo. ¿Por qué? Porque tiene mucho control, ¿sí? Cuando la aduana te da un beneficio, atrás de eso hay plazos, multas, controles, ¿sí? Garantías. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que se puede salir de lo establecido en el régimen, y ahí aduana va a estar atrás para hacértelo saber en forma de multa, generalmente. Así que bueno, esta no es la excepción, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo me controla la aduana de que yo esté utilizando específicamente la cantidad que importé, ¿sí? Para hacer la cantidad que exporté? En este régimen se utiliza lo que se llama CTIT, ¿sí? Que es un certificado de tipificación de importación temporaria. Y básicamente lo que acá me dice es que la relación insumo-producto. ¿Qué significa esto? La cantidad de insumo que yo importo, cuánto utilizo para cada unidad que exporto, ¿sí? Cuántos clavos importados utilizo para hacer una silla que yo exporto, por ejemplo. Entonces, en este informe yo voy a tipificar, que se dice, le voy a informar esta relación insumo-producto, le voy a informar las pérdidas, los sobrantes, los residuos, ¿sí? Las mermas, todo, para que aduana tenga cuando va a realizar el control del régimen, ¿sí? Entonces, cuando yo utilicé todo el régimen y aduana me da el ok de que lo utilicé bien, ahí se me va a liberar esta garantía que yo establecí, ¿sí? Los plazos de permanencia en estos casos son los siguientes. Para la mercadería general son 360 días. Para la mercadería de producción no seriada, que está en un decreto, 720 días. Y mercaderías para usar con programas de entrega y de larga ejecución, 1080 días. Estos plazos son prorrogables con justificación, ¿sí? Voy a cortar y en 10 minutos, a ver, son 25, menos cuarto, vuelvo, ¿sí? Con ya la segunda parte que es cortita.